Ptolomeo, Epífanes y José. El sumo sacerdote en Judea era entonces Onías, gran amante del dinero. Retuvo los 20 talentos de plata que el rey de Egipto recibía cada año como tributo. Ptolomeo se enojó y envió un embajador a Jerusalén para advertir a Onías. Si no se pagaba el tributo, el rey les quitaría sus tierras y enviaría a sus soldados a asentarse en ellas. Pero Onías no se inmutó, tan grande era su codicia. Onías tenía un sobrino joven llamado José, muy respetado en Jerusalén por su sabiduría. Fue a ver a Onías y lo acusó de poner a la nación en peligro. Si estaba tan enamorado del dinero, le dijo José, debería al menos ir al rey y pedirle que perdonara toda o parte de la suma exigida. Pero Onías le dijo que no tenía la intención de ir al rey y estaba dispuesto a abandonar el sacerdocio. Entonces José le preguntó si él podía ir como enviado a Ptolomeo en lugar de él, y Onías accedió. José fue al templo y convocó a la gente. Les dijo que no se agitaran por la negligencia de su tío, porque él mismo iría al rey en nombre de ellos. Tras haberle ellos dado las gracias, José agasajó suntuosamente al enviado de Ptolomeo. Dándole valiosos dones, lo envió de vuelta al rey para anunciarle su misión. Complacido por la buena disposición y generosidad de José, el enviado le prometió que le ayudaría en todo. En Egipto encomió tanto al joven que tanto el rey como la reina se sintieron bien dispuestos para con él incluso antes de su llegada. Mientras tanto, José tomó dinero prestado para su viaje de sus amigos ricos en Samaria y partió para Alejandría. Al mismo tiempo, los magistrados de Siria y Fenicia se dirigían allí para solicitar las concesiones de cobro de impuestos. Cuando vieron a José por el camino, se rieron de su pobreza y de sus humildes vestiduras. Al llegar a Alejandría, José supo que Ptolomeo estaba en Menfis. Se dirigió allí y se encontró con el rey, que estaba entonces en un carro con su esposa y su amigo Atenión, el embajador que había sido enviado a Jerusalén. Atenión reconoció en el acto a José y lo presentó al rey. Ptolomeo lo invitó a que subiera a su carro, y cuando estuvo sentado comenzó a quejarse acerca de la conducta de Onías. Perdónalo por su edad, le contestó José, porque tú sabes que los viejos y los niños a menudo tienen el mismo intelecto, pero de nosotros que somos jóvenes lo recibirás todo, y no tendrás razón para quejarte. Ptolomeo se quedó complacido con la agudeza y el atractivo del joven, y lo invitó a vivir en el palacio y a comer en su mesa. Cuando volvieron a Alejandría, los recolectores de impuestos se quedaron desagradablemente sorprendidos al ver a José sentado junto a Ptolomeo. El día en que iban a venderse los derechos de recolección de impuestos, las ofertas de Celesiria, Fenicia, Judea y Samaria totalizaban 8.000 talentos. Pero José se levantó y dijo que este grupo había preparado sus ofertas a un precio demasiado bajo y que él daría 2 veces esta cantidad. El rey quedó encantado y dijo que le vendería los derechos a José, pero le preguntó si tenía algunos garantes. Sí, contestó él, personas del más alto carácter de las cuales tú no desconfiarás. ¿Quiénes son?, preguntó el rey. Tú mismo, oh rey, y tu mujer, garantizando cada uno la parte del otro. Ptolomeo se rió y le concedió las concesiones de recolección de impuestos sin garantes. Los otros ofertantes, frustrados, volvieron a Siria. José tomó consigo a 2.000 de los soldados de a pie del rey y volvió para recoger los impuestos. Llegando a Ascalón, demandó el tributo de sus ciudadanos, pero ellos rehusaron e incluso le insultaron. José entonces apresió a 20 de sus ciudadanos principales, los ejecutó y envió sus propiedades al rey, informándole lo que había hecho. Ptolomeo alabó sus acciones y le dio permiso para actuar como deseara. Cuando las otras ciudades oyeron lo que había sucedido en Ascalón, recibieron en el acto a José y pagaron sus tributos. Hircano, hijo de José. Durante 22 años, José
siguió recogiendo los impuestos. Debido a que la cantidad que recogía cada año era mayor que la que pagaba al rey de Egipto, se volvió muy rico. Se casó y tuvo 7 hijos con una mujer y un octavo Hircano con la hija de su hermano, con la que se casó bajo las siguientes circunstancias. Cuando estaba comiendo con el rey de Alejandría, se encaprichó de una hermosa danzarina que los entretenía, pero debido a que los judíos tenían prohibido tener relaciones con una mujer extranjera, le pidió a su hermano que se la arreglara, que le arreglara el pecado y que también lo encubriera. Su hermano estuvo de acuerdo, pero en lugar de ello hermoseó a su propia hija y se la trajo de noche para que durmiera con él. Entorpecido por haber bebido demasiado, José no llegó a reconocer su propia sobrina, y después de haber tenido relaciones con ella, y ello varias veces, se enamoró apasionadamente de ella. Después supo que su hermano había preferido deshonrar a su propia hija antes que ver a José caer en desgracia. Agradecido por ese amor fraternal, José se casó con la muchacha, y ella le dio a luz a Hircano. José envió a todos sus hijos a maestros principales, pero solo Hircano sacó provecho. Los otros eran demasiado torpes y perezosos para aprender nada. Para ensayar la inteligencia de Hircano, a los 13 años, José le envió una vez con 300 yuntas de bueyes al desierto para sembrar allí la tierra. Pero cuando Hircano llegó al lugar que tenía para que arar, descubrió que no tenía arneses, su padre los había escondido. Pero en lugar de perder el tiempo volviendo a buscarlos, mató a 10 yuntas de bueyes y dio su carne a sus hombres para comer. Luego cortó sus pieles haciendo arneses y sembró la tierra. Su padre quedó entusiasmado. Para este entonces, José supo que el rey Ptolomeo había tenido otro hijo y que los gobernantes de Siria iban a Alejandría para celebrar el nacimiento del niño. Demasiado viejo para hacer él el viaje, José preguntó a sus hijos si querían ir. Ellos se excusaron diciendo que carecían de educación para ello y sugirieron que fuera enviado Hircano. Como él se mostró conforme, José quiso enviar muchos hermosos presentes para, para el rey con él, pero Hircano pensó que sería mejor esperar al llegar a Alejandría y comprar allí los presentes. José accedió y le dio una carta de crédito para uno de sus mayordomos llamado Arión, que vivía en Alejandría. Ahora los hermanos de Hircano le tuvieron gran envidia. Después que él se fue, ellos escribieron a los amigos del rey pidiéndoles que mataran a Hircano. Cuando llegó a Alejandría, Hircano presentó la carta de su padre a Arión y le pidió 1000 talentos. Esperando que solo le iba a pedir 10, Arión rehusó. Hircano le hizo echar en la cárcel, pero la mujer de Arión era amiga de Cleopatra, la mujer de Ptolomeo. Ella informó a la reina que se lo dio al rey. Ptolomeo le pidió una explicación. Hircano contestó que había hecho encarcelar al esclavo Arión por su desobediencia. Y no hay diferencia, dijo él, si el amo es grande o pequeño. Si no castigamos a estos rebeldes, incluso tú podrás ser objeto de escarnio por parte de tus súbditos. Pero Ptolomeo se rió y admiró el vigoroso espíritu de este joven. Mientras tanto, Arión dio a Hircano los 1000 talentos y fue liberado de la cárcel. Invitado a comer en palacio, Hircano fue puesto al final de la mesa y los otros invitados apilaban sus huesos enfrente de él. Trifón, el bufón del rey, le dijo: ¿Ves, mi señor, los huesos delante de Hircano? Son un símbolo de la manera en que su padre ha desnudado toda Siria, hasta que ha quedado tan pelada como Hircano ha dejado estos huesos. El rey se rió y preguntó a Hircano cómo era que tenía tantos huesos delante de él. Cosa muy natural, mi señor, contestó él, porque los perros comen tanto la carne como los huesos, como vuestros invitados parece que han hecho, pero los hombres comen la carne y echan los huesos a un lado, como yo he hecho. El rey rió estentorosamente e hizo que todos sus invitados se unieran al aplauso. Al día siguiente, Hircano fue
a visitar a los amigos del rey y preguntó privadamente a sus siervos qué dones pensaban sus amos dar al rey en el cumpleaños de su hijo. La cantidad más alta dada por ninguno de ellos era la de 20 talentos. Hircano pretendió que él iba a dar mucho menos. Llegó el día y los otros presentaron sus dones. Luego Hircano hizo desfilar a 100 muchachos esclavos, llevando cada uno de ellos un talento, y los regaló al rey, así como a 100 esclavas vírgenes, llevando cada una de ellas también un talento, regalándolas a la reina. Mientras que todos los otros estaban atónitos, también distribuyó dones entre los mismos amigos del rey que se suponía debían darle muerte, y así escapó al peligro. Ptolomeo, lleno de gratitud, le dijo a Hircano que tomara cualquier don que quisiera, pero Hircano solo pidió que el rey escribiera a su padre y a sus hermanos acerca de él para aplacar la ira de ellos. El rey lo despidió con espléndidos dones y escribió a su padre y hermanos como lo había prometido. Sus hermanos salieron a esconderse con Hircano para darle muerte, y ello con el consentimiento de su padre, que estaba encolerizado por la gran suma que había gastado en los regalos. Pero cuando los hermanos atacaron a Hircano, éste se defendió tan bien que 2 de los hermanos y muchachos de sus hombres murieron, mientras que el resto escapó hacia su padre en Jerusalén. Hircano, sin embargo, temiendo por su vida, se retiró allende del Jordán, recogiendo tributo allí. Más tarde, su padre José murió, y también el sumo sacerdote, su tío Onías. Los hermanos mayores atacaron entonces a Hircano y Simón, y el nuevo sumo sacerdote se unió a ellos. Hircano abandonó entonces sus intenciones de volver a Jerusalén y se quedó en Transjordania, cerca de Hesbón, donde se edificó una fortaleza de mármol blanco. Aquí gobernó durante 7 años, pero luego temió que fueran a caer en manos de Antíoco Epífanes, el nuevo rey de Siria. Esperando ser castigado por atacar a los árabes, se quitó la vida él mismo, y Antíoco confiscó sus posesiones.